Hola, hola, ¿qué tal todos? Buenos días. Mi nombre es Luis Clemente. Bienvenidos nuevamente al curso Temas de Investigación de Operaciones. En esta sesión trataremos nuestra primera base de datos tipo NoSQL o no solo SQL, llamada MongoDB. ¿Qué es lo que vamos a ver el día de hoy? Primero conocer qué tipos de datos o qué tipo, mejor dicho, de bases de datos hay que son del tipo no solo SQL. ¿Qué significa eso? ¿Qué implica eso? Y puntualmente vamos a entrar al mundo de MongoDB, que es una de estas bases de datos. Vamos a conocer cómo funciona MongoDB, vamos a configurar nuestro servidor y nuestra plataforma de usuario para poder acceder al servidor. Vamos a ver qué equivalencias hay entre lo que ya conocemos de SQL y las sentencias de MongoDB. Y vamos a empezar a hacer algunos casos de uso juntos para que vean la utilidad de esta herramienta. Primero, antes que nada, ¿qué es una base de datos not only SQL, no solamente SQL? No es la típica base de datos con data estructurada que conocemos, tu warehouse con tus bases de datos relacionadas con columnas, con filas. No, sino son bases de datos que permiten alojar data no estructurada, que no tienen que estar formalmente respetando un orden específico, sino que pueden reacomodarse y reorganizarse de acuerdo a cómo la necesitemos. Normalmente este tipo de bases de datos tienen su propia sintaxis, su propio lenguaje, su propia forma de explotación, pero hay algunas que pueden ser híbridas, que pueden ser explotadas con su lenguaje nativo y típico o con una abstracción de SQL. Por eso se llaman no solo SQL, porque no solamente funcionan en algunos casos con SQL, sino también con sus propias formas de explotación. ¿Ok? Las empresas que manejan mayor volumen de datos, como las redes sociales, suelen volcar su información en este tipo de base de datos. Porque justamente, y vamos a ver algunos ejemplos, la data que tienen o el tipo de datos que manejan no necesariamente responde a una estructura bien fría y respetada, sino que son diferentes datos, diferentes tipos, mucho volumen, mucha variedad, cambian a mucha velocidad, se actualizan muchas veces y toman diferentes valores o diferentes formas y formatos y una base de datos típica no se adapta para eso. ¿Qué tipo de datos normalmente tenemos o en qué categorías caen las bases de datos de esta familia? Básicamente en cuatro. Las bases de datos que funcionan como clave-valor. ¿Qué es lo que hacen estas bases de datos? Guardan parejas, tuplas, de justamente clave-valor. Imagínense que a mí me importe grabar solamente información de libros. Mi llave sería el nombre del libro y mi valor sería la información editorial, autor, número de páginas, etcétera, etcétera. O de universidades, o de clases, o de usuarios. El nombre de usuario y el valor sería toda la información del usuario, por ejemplo. Son fáciles de acceder porque tengo toda la información reducida simplemente con una llave para poder identificar todo lo que yo quiero. ¿Okay? Una única llave me permite abrir la puerta de todo lo que yo quiero. Hay otro tipo de bases de datos que se dice que están orientadas o diseñadas con una visión de documentos. Piensen ustedes en sus carpetas, las carpetas que tienen en estos momentos en su computadora. ¿Cómo suelen organizarlas? Normalmente tienen una carpeta y dentro de una subcarpeta, dentro de una subcarpeta, dentro de una subcarpeta y luego sus archivos. Y dentro de ese archivo Word, por ejemplo, si lo abren, tienen capítulos, subcapítulos, ¿no? Que se trata de su tesis. Bueno, esa es una orientación por documentos. Por ejemplo, piensen en sus trabajos de universidad. Tienen todo en archivo Word o en PDF, pero no todos los archivos tienen la misma estructura. Probablemente todos tengan carátula, todos tengan índice, todos tengan conclusiones, pero más allá de eso, cada uno tiene una estructura diferente. Ese es el tipo de base de datos pensada como documento. Cada uno de mis archivos, de mis tablas, si quiero pensarlo así, viene a ser un documento con ciertas características o ciertos campos que no necesariamente se repiten de un documento a otro. No todos los documentos comparten la misma información, ni siquiera el mismo tipo de información. E incluso yo puedo reordenar la data que tengo en cada documento para trabajar como a mí me convenga. ¿Okay? Tenemos también las bases de datos que están orientadas a columnas, que almacenan información por columnas en lugar de filas. Y normalmente estas columnas son temáticas. Por ejemplo, vean este caso que se pone, ¿no? Cada fila es un alumno y las columnas que están, no es que sea una columna de nombres, otra columna de apellidos, otra columna de dirección, otra columna de fecha de nacimiento, otra columna es no, sino la tenemos agrupados por temas. Una columna de información personal, que a su vez tiene muchos valores de información personal. Otra columna de direcciones, que a su vez
tienen valores de calle, ciudad, departamento, etcétera, etcétera. Otra columna de, no sé, rendimiento académico, etcétera, etcétera. Las columnas están agrupadas por temas. Y en lugar de tener una fila por cada una de ellas o muchas columnas, yo tengo una gran columna donde agrupo muchos conceptos. ¿Ok? En este caso, mi elemento principal no es la fila, sino es toda la columna agrupándose diferentes criterios en un solo gran bloque. Y por último tenemos los grafos. Ustedes de repente han escuchado hablar de eso, que son bases de datos que sirven para representar análisis o representar las relaciones que hay entre los elementos que componen mi base de datos. No me importa tanto la información de una sola persona, de una sola área o un solo objeto, sino que más que eso me importa cómo se relaciona, qué tipo se relaciona esto con esto, qué tipo de relación hay entre una persona y otra persona, entre un objeto y otra persona. Eso se representa visualmente como un grafo con nodos y aristas, donde las aristas son las conexiones que hay entre los diferentes elementos. Normalmente las bases de datos del tipo Not Only SQL, no SQL si quieren decirlo de una forma más sencilla, no solo sería lo correcto, caen en estas cuatro familias. ¿Ok? Clave, valor, documentos, columnas y grafos. La casilla clave de valor, ¿qué es lo que destacan? Gestión de tamaño, están orientadas para uso en línea porque la búsqueda es bien rápida. La disponibilidad es muy alta porque solamente tengo una llave. No me preocupo de más información, tengo la llave nada más para encontrar las cosas. La búsqueda es mucho más rápida porque solamente voy a buscar en un solo campo y luego tengo toda la información consolidada al costado. Y se usa bastante el paradigma MapReduce porque es fácil, porque ya tienes todo masticadito. Acuérdense que el MapReduce, la parte de mapeo es justamente cómo yo armo mi llave de valor. Y la reducción ya es simplemente sumarizar. Bueno, ya está armada la llave de valor, no tengo que romperme la cabeza en cómo hacer eso. ¿Qué bases de datos tenemos? Amazon DynamoDB, Redis, Cassandra, Oracle y Riak. ¿Ok? Las orientadas a documentos. Es un modelado de datos natural y son amigables al programador y vamos a ver nuestro ejemplo, porque MongoDB, lo que vamos a hacer el día de hoy, es una base de datos orientada a documentos. Permite desarrollo rápido y está orientada a la web. ¿Por qué? Porque justamente el almacenar la información como documentos, ¿no? Nuestro compartimento es un documento, hace que tengamos mucha flexibilidad en la estructura, porque cada documento puede tener una característica diferente, un campo, si quieren seguir pensando como tabla, un campo diferente que no necesariamente comparta con otro documento. Y cada uno lo puedo acomodar a mis necesidades, como yo lo requiera. Las que están orientadas a columnas también son amigables al programador, porque están agrupadas por temas, desarrollo rápido y puede permitirme consultar y agregar grandes datos justamente porque están agrupadas por temas. ¿Qué tenemos? Cassandra nuevamente, Apache HBase y Google Cloud Bigtable. Las redes sociales, las grandes redes sociales, lo que usan normalmente son orientadas a columnas y orientadas a documentos para administrar usuarios, por ejemplo, y estas para administrar los diferentes eventos o las diferentes acciones que se van haciendo en la misma base de datos. Y tenemos las que son del tipo grafos, que lo que hacen es brindarte una manera muy común y entendible de cómo se representan las relaciones de datos que están probablemente muy conectados y altamente complejos. ¿Ok? ¿Cuándo tiene un buen uso este tipo de base de datos? Cuando lo que me importa es ver cómo está la relación y yo sé que mi data está interconectada y no necesariamente son silos independientes. ¿Ok? Incluso las relaciones son casi tan igual o más importantes que los datos en sí mismos. Ejemplos: Hypergraph, OpenDB, DataStax y Neo4j, que es el que vamos a ver nosotros en este curso. Solamente para tener una referencia de uno contra otro, y acá pueden entrar en este link para ver más detalle, los cuatro tipos, ¿no? El que combina ya de valor, orientado a columnas, documentos y a grafos. ¿Y en qué se diferencia en tema de performance? Escalabilidad, flexibilidad y complejidad de uso. ¿Okay? Solamente para ver en qué destaca cada uno de ellos. El clave valor tiene un alto performance porque la búsqueda es rápida, porque ya está todo masticado, y es muy flexible porque yo tengo una llave y como valor puedo poner lo que yo quiera. El que es orientado por columnas también tiene una alta performance porque ya está todo agrupado por temas, y escalabilidad porque yo en este gran bloque de dirección, mi columna de dirección, puedo poner toda la información asociada a ese tema. Si yo tengo más datos o más campos de la dirección, no tengo que crear más columnas, simplemente en esta columna existente voy añadiendo los valores. Orientadas a documentos, tiene una alta performance y flexibilidad, y acá es muy importante la flexibilidad porque, como les dije, cada documento no está con la misma estructura, cada documento puede poner sus propias características, cada
uno de estos unidades básicas de trabajo de este tipo de base de datos no tiene por qué tener la misma estructura que la otra. Y vamos a ver cuando vemos nuestro primer caso de pedidos y productos que esto se cumple. Y las que son orientadas o el tipo grafo tienen una alta flexibilidad y complejidad. Se usan para casos o la explotación es para casos más complejos porque justamente importa no solamente cada dato independiente, sino la relación que existen entre ellos. Entra en este link si quieren un poquito más de detalles sobre el tema, que es muy interesante. También pueden visitar este ranking que se maneja acerca de las diferentes bases de datos existentes, tanto relacionales, que es la típica que usamos, como las Not Only SQL. Y vamos a ver, por ejemplo, que las que vemos en clase, que son Mongo y Neo4j, están bien rankeadas. Dentro de las que son del tipo documento, Mongo es la que lidera el ranking. Pueden entrar al detalle para ver cómo es que se calcula este ranking. Es prácticamente la más usada y la mejor para manejo de documentos. Y para lo que corresponde a grafos, Neo4j también es una de las mejores, o si no es la mejor, utilizada para eso. Entonces, son buenas cosas las que vamos a aprender en el curso. ¿Ok? Ya pensando en lo que corresponde a Mongo, es un sistema de base de datos, no SQL, está orientado a documentos, está basada en código C++ y almacena los datos en un formato similar a JSON. No sé si han escuchado ese formato. El JSON es un formato de JavaScript que se usa mucho para intercambio de información en la web. ¿Okay? Para que las páginas web intercambien información, por ejemplo, paquetes de datos y puedan leerse y sean compatibles y que uno sepa lo que está diciendo el otro. Mongo usa algo muy parecido a JSON, se llama BASON, pero es la misma forma de trabajo en realidad. Y la misma estructura que te permite trabajar cada uno de tus documentos de una forma independiente prácticamente del otro, con una estructura y una sintaxis muy particular que es la que vamos a ver nosotros. MongoDB tiene diferentes versiones para los sistemas operativos más usuales, Windows, OS, Linux, y también tiene servicios en nube. Incluso se puede integrar con Amazon Web Service. Podemos usar múltiples lenguajes de programación. El que vamos a centrarnos en la clase va a ser JavaScript, que son sentencias eh, muy particulares para poder utilizar en esta base de datos. Como justamente cada documento puede tener su propia estructura y es un mundo aparte, las bases de datos no están normalizadas como uno las maneja normalmente en un warehouse. Eh, Esto hace que cada documento pueda ser compuesto como nosotros queramos. ¿Okay? Y no es tan necesario tener joins para poder trabajar, porque cada documento tiene prácticamente la información que necesita para funcionar. Eso hace que la velocidad de lectura y escritura sea mucho más rápida. Y el uso de servidores que replican la información y el sharing, acuérdense que es la partición horizontal que vimos en las primeras clases, automático, porque MongoDB hace esta partición automática de la data, hace que haya una alta disponibilidad y escalabilidad porque justamente no se sobrecarga la información y puede explotarse rápidamente. ¿Cómo funciona un poco esto acá? Primero, si recuerdan el tema de índices, cualquier campo puede ser índice, como en las bases de datos. Normalmente MongoDB funciona como una estructura maestro-esclavo, o sea, o principal secundario, si quieren llamarlo de otra forma. El maestro es la data principal, la que manda, y genera réplicas. ¿Okay? Acuérdense, ¿no? El procesamiento paralelo, algo parecido. Genera réplicas para trabajo. Estos son los esclavos o los secundarios o las réplicas. Cualquier consulta, operación que hagamos nosotros se hace sobre la réplica. Después va a haber un proceso de actualización y va a retroalimentar el maestro y las demás secundarios. Esto se hace por un tema de seguridad. Por si se cae alguna de las cosas que estamos trabajando, no importa, tenemos otra réplica para continuar nuestra labor. Nuevamente algo parecido a lo que veíamos en los sistemas de ficheros distribuidos. ¿Okay? La consulta, como les decía, la hacemos mediante JavaScript y podemos usar operaciones del tipo MapReduce. ¿Okay? Hay un operador que se llama Aggregate, que vamos a ver más adelante, que nos permite utilizar el paradigma MapReduce para procesar lotes de datos y agregaciones, como el group by de SQL, pero acá podemos llevarlo a través de una tubería de agregación donde podemos indicar paso por paso qué queremos agregar, con qué filtros, qué resultados queremos obtener. ¿Okay? Ya para entrar un poco en la terminología.
Así como tenemos en SQL tipo, ¿no? Una base de datos relacional de nuestro warehouse. Normalmente tenemos base de datos que está conformada por muchas tablas. Una tabla tiene muchas filas y cada una de las filas en realidad tiene valores diferentes que están asociados a campos de las tablas. Bueno, para MongoDB, Mongo puede tener o no tener una base de datos. ¿Ok? Cada base de datos puede tener una o más colecciones. Esas colecciones vendrían a ser las tablas, haciendo la equivalencia. Cada colección, a su vez, puede tener 0 o más documentos. Esto vendrían a ser las filas de las tablas. Y cada documento puede tener uno o varios campos, que vendrían a ser las columnas de cada una de las filas. No es obviamente lo mismo porque tiene una estructura diferente, pero si quieren hacer una equivalencia, puede ser. Tabla de SQL es una colección de Mongo. Fila de la tabla en SQL es un documento de Mongo. Campo de SQL, columna de SQL, perdón, es un campo de Mongo. ¿Ok? ¿Cómo funciona normalmente? ¿Cómo optimiza MongoDB las consultas? Un concepto que se llama cursor. Cuando ejecutas una consulta, MongoDB empieza a mapear los resultados de lo que quiere hacer un filtro, por ejemplo, ¿no? Empieza a mapear los resultados y a marcar, es un cursor que barre la base de datos, y a marcar qué es lo que va a usar o no va a utilizar, ¿okay? Para identificar qué data es la que requiere para trabajar. Esa data la captura y es la que utiliza para una posterior consulta. Esta captura la podemos reutilizar en varias consultas, que la podemos recuperar para hacer varias consultas y optimizar el uso. No es que en cada momento tenga que comenzar de nuevo. Ahora, hace un rato hablábamos de los índices, ¿no? Que se pueden usar índices como un SQL. Mongo tiene sus propios índices automáticos. Cada documento tiene un índice propio, ¿okay? Que es un campo que se llama rayita ID. Es un ID del documento. Son 12 bytes que Mongo usa automáticamente para identificar ese documento. Nosotros también como usuarios podemos crear nuestros propios índices y esa es una de las ventajas de Mongo. Podemos crear índices donde queramos. Podemos crear índices del documento, podemos crear índices dentro de los campos del documento en la ubicación que nosotros querramos. ¿Okay? ¿Cómo es la estructura de esto acá? Piensen nuevamente en cómo ustedes arman un documento Word. Dentro capítulo, subcapítulo y bullets dentro de cada subcapítulo. Algo parecido acá. O cómo arman sus carpetas, ¿no? Carpeta grande, disco duro, carpetas, subcarpetas. Acá es algo similar. Por ejemplo, esta es la información de un cliente. Tiene un índice automático que es -id, que te lo da Mongo, que tiene toda esta codificación. Tiene el apellido Tejeda Lorente, perdón. Tiene un campo de primer nombre que es Álvaro, una edad 31, tiene una dirección. Y vean, dentro del campo de dirección no solamente que tenga un valor, sino que dentro del campo de dirección a su vez hay dos valores. Uno corresponde a la calle y otro corresponde al código zip. Es como que tengamos un documento, capítulo, 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 y dentro de este capítulo dos subcapítulos. O nuestro disco duro, carpeta, 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 una gran carpeta madre, carpeta hija, carpeta hija, carpeta hija, carpeta hija, y acá dos subcarpetas. Vean la estructura de cómo está armando. No todas las personas van a tener esta forma de trabajo. De repente no todos los clientes tenemos la información de la edad, no todos van a tener edad. No todos los clientes tenemos la información de la dirección, no todos van a tener adres. En no todos los casos tenemos el código zip, todos solamente tenemos la calle, por ejemplo. ¿Ok? ¿Dónde podemos aplicar MongoDB o dónde se puede aplicar? Bueno, para registrar eventos, como decía, las redes sociales utilizan mucho esto para registrar qué es lo que está haciendo. Para comercio electrónico, vamos a ver justamente algunos ejemplos. Para juegos, aplicaciones móviles, en la gestión de datos en una página web, el manejo de contenidos, comentarios, votaciones, registro de perfiles de usuario, estadísticas en tiempo real. Vemos algunas aplicaciones reales. El Internet de las cosas, ustedes saben que es el concepto de Internet de las cosas, en realidad es la idea de que todos los objetos cotidianos en algún momento van a estar interconectados digitalmente. ¿Okay? Se estima que en este año van a haber más de 50.000 millones de aparatos de sistemas interconectados. ¿A qué me refiero con interconexión? No solamente la clásica que es que mi celular y mi laptop estén sincronizados porque mi cuenta de Google o mi cuenta de Apple están, no, eso no, sino algo que va un poco más allá como objetos de uso del día a día. Imagínense, por ejemplo, y existen, ¿no?
Yo tengo, bueno, yo no, ¿no? Pero imagínense que tienen una refrigeradora LG y en la refrigeradora ustedes van colocando, ¿no?, los productos, que las verduras, la carne, el pescado, lo que sea, y la refrigeradora va identificando cuánto inventario tienes ¿no?, de comida, cuánto te va quedando o hace cuánto tiempo lo colocaste. Por sensores, ¿no? Por sensores va chequeando, ya, puso tantos kilos de carne en el espacio de carne, puso tantos kilos y ahora quedan tantos menos, tantos menos, tantos menos. La computadora que está dentro de la refrigeradora puede proyectar, ya, se le va a acabar la carne en tantos días. Igual con las verduras, con la leche, con lo que corresponda. Y con esa proyección y con esos indicadores, con esos sensores, arma un pedido, se conecta a un API, se conecta a la página de Wow, de Plaza Vea, de todos, y solicita pedido de delivery para que llegue en una semana tal cantidad de carne, tal cantidad de huevos, tal cantidad de leche, tal cantidad de lo que sea. Porque sabe lo que tú normalmente manejas y comes y cuánto te va quedando. Y tú no programas eso, sino que solo la computadora que está dentro del refrigerador logra hacerlo. ¿Por qué? Porque está conectada justamente por internet a tu Wi-Fi y puede mandar la señal, está logueado a tu usuario y puede mandar la señal. Es algo con un objeto cotidiano que es una refrigeradora, pero que te liberaría mucho las cosas. ¿Okay? Y existen algunos servicios para eso. O, por ejemplo, Bosch, que es una empresa muy conocida en temas de tecnología, tiene sistemas para mantenimiento preventivo de auto. Yo estoy manejando, mientras voy manejando, empiezo a mover mi palanca de cambios, freno, algo, y ciertos sensores de mi carro consolidan una información de alertas. Y no es que me llegue la alerta al celular y que yo, tengo problemas en el disco de freno, no, sino que se genera un informe automáticamente en el carro y el carro mismo manda una señal a mi dealer, al taller, para programar una cita de mantenimiento preventivo. Mi carro es el que está conectado a internet y que manda esa señal, no yo, ¿no? Se usa eso para mantenimiento de aviones también. El piloto está manejando el avión y automáticamente, por diferentes sensores que tiene este aparato, se ve si es que tiene que corregir sobre la marcha algo. Y no solamente aparece en el panel de la persona, sino que llega a los talleres en los aeropuertos de las empresas de aviación, para decir, por si acaso elemento en particular del avión ya tiene que ser cambiado. No esperas a que se malogre y que se caiga el avión, sino que por el uso mismo que le das en ese momento llega una señal para que empiecen a gestionar todo el tema de inventarios, para tener lista la pieza, para que apenas llegue el avión hagan la corrección, por ejemplo. ¿Ok? Eso es Internet de las cosas. Para hacer todo esto, Bosch, por ejemplo, usa tecnología basada en MongoDB para grabar toda esta información y poder analizarla en ese momento. Soluciones mobile requieren alta capacidad de escalabilidad porque cada vez más usuarios se van uniendo a este mundo y manejas millones de consultas por minuto. Por ejemplo, The Weather Channel, que te manda alertas, ¿no?, de temas de clima, de cómo está el clima en diferentes partes del mundo, tiene que actualizarse constantemente. Si pasa algún evento climático en algún lugar, tiene que mandar rápidamente esa señal y avisar casi en línea a todos sus usuarios. ¿Cómo hace eso? ¿Cómo puede responder tan rápidamente a eso? Porque maneja bases de datos basadas en Mongo. ADP, no sé si han oído esto, es una empresa que te da servicios para administración de personal, ¿okay?, de recursos humanos, gestión de vacaciones, planillas, etcétera, etcétera. Imagínense, con todo ese tema de la pandemia, la gente trabajando a tiempo parcial, ¿no?, trabajo remoto, tiene que haber un manejo mucho más cuidadoso de recursos humanos. Tienes millones de trabajadores y las empresas tienen que estar atentos a diferentes alertas y visualizaciones en tiempo real de lo que hace su gente. Para eso se usa MongoDB, para poder registrar todos estos eventos y poder explotarlos rápidamente. Tema de personalización. No sé si has escuchado de Expedia, ¿no? Un agente de viajes. ¿Cómo uno normalmente planea sus viajes? Se sienta, busca. Hay estudios que dicen que normalmente uno busca como 40 cosas a la vez. O sea, sumas la cantidad de hoteles que buscas, más la cantidad de tours, más la cantidad de viajes, son como 40 búsquedas diferentes, y anotas en papelitos, en donde sea, en tu computadora, te mandas mensaje a ti mismo para que en el celular veas los links, etcétera, etcétera.
para un adecuado manejo, una adecuada personalización de nuestra oferta, no solamente tenemos que conocer información básica del cliente, sino saber qué es lo que quiere e incluso anticiparnos a sus necesidades. Spie, por ejemplo, basándose en MongoDB, guarda absolutamente todos los eventos que uno hace. Dónde busqué, qué busqué primero, qué busqué después, qué me importó más, qué me importó menos, qué cosa guardé, qué otra cosa guardé. Y en lugar de hacer tus posits pegados por tu computadora, te arma ellos mismos un paquete con todas tus consultas y cómo has ido preguntando las cosas. Incluso, si cierras tu sesión, sigue buscando por ti y te dice finalmente las recomendaciones de los lugares a dónde ir o qué visitar o qué hoteles tomar. Es una agencia de viajes, pero que usa bastante la información de lo que ya has buscado, de lo que sueles buscar, lo que ellos creen que a ti te gustaría buscar y cómo te gustaría buscarlo, qué cosas priorizas y cosas no priorizas. ¿Okay? Analítica en tiempo real. La ciudad de Chicago es una de las ciudades, entre las 25 ciudades más tecnológicas del mundo. Ha integrado sus servicios de policía, de bomberos, de limpieza municipal, etcétera, etcétera, en una solución analítica que le permite ver en tiempo real y de forma espacial qué es lo que pasa. Los que vendrían a ser los serenajos pueden chequear, por ejemplo, qué es lo que pasa en la ciudad en cualquier momento. Tema de criminalidad, tema de incendios, tema de lo que sea. Tráfico, por ejemplo. ¿Qué le permite hacer eso? Bueno, diferentes cosas. Reaccionar a eventos de crímenes, reaccionar rápidamente a incendios. Si hay un incendio, le dice automáticamente la persona, el bombero sabe por qué ruta tiene que ir para llegar más rápido. Si quieren organizar maratones, saben ya muy fácilmente qué calles deben cerrar, qué calles no deben cerrar, por dónde se movería o cómo se vería influenciar el flujo de gente, etcétera, etcétera. MongoDB ofrece soluciones justamente de baja latencia porque tienes que tener una respuesta rápida. Imagínate que hay un crimen y te demoras 3 días en llegar. No te sirve más, ¿no? Y alta disponibilidad para que esto nunca se caiga y todos puedan acceder justamente a esta información. Gestión de contenidos, por ejemplo, las páginas web tienen que estar en la capacidad hoy en día de almacenar diferentes medios, no solamente texto, sino también hay videos, audios, imágenes, etcétera, etcétera. Imagínense una página que hace estudios o publicaciones como Forbes, que recibe normalmente muchos artículos de todos los blogueros y todos los autores que trabajan con ellos. Tiene que estar capacitada para poder recibir un montón de tipo de información con un montón de metadata, ¿no? Que es la data de la data, para saber cómo organizar y cómo presentar las cosas al público. Bueno, usa Mongo para eso. Forbes usa MongoDB para poder hacer eso. No sé si han escuchado estos estudios que saca Forbes normalmente de los 100 más ricos o las 500 empresas más importantes del mundo, etcétera, etcétera. Bueno, no es que una persona esté escribiéndolo, sino que ha cogido diferentes artículos que ha recibido a lo largo del año, los ha cruzado, ha validado información y casi automáticamente ha sacado la lista de las 1000 personas más ricas del mundo, de las 2000 empresas más populares del mundo, etcétera, etcétera, porque cruza toda esta información por detrás y puede generar este tipo de valor rico, ¿no? ¿Cómo hace eso? Con MongoDB. Finalmente los juegos. ¿Qué tenemos que tener en un juego? Tenemos que, aparte del tema gráfico y la historia, un juego, sobre todo en estas épocas en que importa mucho el tema online, tenemos que, por ejemplo, administrar correctamente el perfil de jugadores para que siempre te lo veas con tu usuario y sepas qué cosa tiene tu personaje, ¿no? Y no pierdas la información. Tiene que haber un tema de telemetría para que te reconozca no solamente con una clave, sino con huella digital, con cara, con voz. Tenemos que manejar el inventario. Los que hayan jugado alguna vez algún juego de rol, siempre tienes algún arma nueva, siempre tienes alguna armadura nueva, siempre tienes algún un animal nuevo que te ayude. No es que tengas el mismo ya cambiando, sino que tienes uno y se va agregando y agregando y agregando y sale el personaje X y sale el arma X y sale la versión 300 de esa arma super mejorada. Bueno, todo eso tiene que estar grabado en un lugar y tiene que ser fácil de acceso para que tú puedas elegirlo y cambiarlo y probar tus personajes. Bueno, tiene que haber una capacidad para poder responder a eso. Hay nuevas características, nuevos features de los personajes. Mi casco ahora es de otro color, otra forma, mi espada yo la puedo modificar. Todo eso tengo que estar seguro de que voy a poder acceder a eso en cualquier momento. Y sobre todo tiene que haber analítica atrás en tiempo real, cuando yo hago un match, ¿no? Quiero jugar con X persona para el ladder, ¿no? Para subir de nivel. Ese match, cuando dejo que la computadora haga el match por mí, ¿qué es lo que hace? Me busca alguien de un nivel parecido a mí, porque si no nunca subiría de nivel, y no me busca un nivel muy bajo, porque si no no tendría los puntos suficientes para subir nivel.
pero eso es en tiempo real. Vean los cientos de miles de jugadores que hay en el mundo, millones de jugadores en el mundo de ese juego en particular. Ya este emparejamiento tiene que ser rápido. De alguien que esté en línea en ese momento, que también esté buscando emparejamiento, que tenga perfiles similares al tuyo, que tenga capacidades similares al tuyo, que ha demostrado un historial de juego similar al tuyo. Toda esa analítica tiene que hacerle el toque. Tiene que haber una respuesta rápida, de baja latencia. O sea, no, tú vas a renegar mucho ese lag natural de la conexión de internet, o también vas a renegar mucho si se demora bastante en hacer el match o se demora bastante en actualizar el nuevo casco que acabo de comprarme. Y tiene que haber disponibilidad, no se te puede caer el juego cada rato. No te puede salir un mensaje de error, actualizar el inventario. No, tú quieres tener todo de ahorita. Bueno, grandes empresas como Sega, por ejemplo, utilizan Mongo para administrar toda esa información. Faceit, no se han escuchado que son los que organizan los eventos de Counter-Strike, ¿no? Ese tipo de juegos, los e-games, usa justamente ese tipo de tecnologías como Mongo para poder llevar a cabo esto acá. Ok, entonces vemos diferentes aplicaciones que uno tiene a esta base de datos que de repente es nueva para ustedes, pero es muy, muy, muy interesante. En el siguiente video ya vamos a entrar un poco más al detalle del funcionamiento, qué diferencias hay o qué similitudes hay con SQL, qué equivalencias hay, y luego vamos a empezar a hacer un caso de uso. Nos vemos en el siguiente video.